Buenas noches, yo soy Lady Arches, estoy despertando conciencias mundiales. Seguimos hablando de la civilización del Valle del Indo. Eh, ya estuvimos hablando de cómo se manejaba esta civilización. Ahora quiero leerles algunos artículos que se me hacen muy interesantes para que tengan varias perspectivas sobre el asunto. Entonces, este se llama El cambio climático ya se cobró una civilización hace 4000 años. Dice así. Un nuevo estudio que combina las últimas evidencias arqueológicas con las últimas tecnologías de la geociencia han demostrado que el cambio climático fue un ingrediente clave en el colapso de las civilizaciones de hace 4000 años. El estudio también resuelve el debate que lleva tanto tiempo abierto sobre el origen y el destino de Sarasvati, el río sagrado de la mitología hindú. Se extiende más de 1 millón de kilómetros cuadrados a través de las llanuras del río Indo, desde el mar Arábigo hasta el Ganges, a través de lo que es ahora Pakistán, el noreste de India y el este de Afganistán. La civilización hindú es la más antigua, al menos que sepamos, de las primeras culturas urbanas, que también incluye Egipto y Mesopotamia. Sus contemporáneos, los harapanos, vivían cerca de las riberas para aprovecharse de la fertilidad de esa zona. Hemos reconstruido la dinámica del paisaje de la llanura donde se desarrolló la civilización del Indo de 5200 años atrás, cómo construyeron sus ciudades y poco a poco se desintegraron entre 3900 y 3000 años atrás. Explica Livio Giosan, un geologista de Woodhull Oceanographic Institute y autor principal del estudio publicado sobre el fin de esta cultura. Hoy en día, numerosos restos de los asentamientos de los harapanos están localizados en la región desértica, lejos de cualquier río fluvial, en contraste a Egipto y Mesopotamia, que han seguido unos cánones clásicos de desarrollo. Esta cultura en el sur de Asia, con una población que ocupaba el 10% de la población mundial, fue totalmente olvidada sobre 1920. Desde entonces, una oleada de investigaciones arqueológicas en Pakistán y la India han descubierto una cultura urbana sofisticada, con multitud de rutas comerciales internas y bien establecidos los enlaces marítimos con Mesopotamia, estándares en la construcción de edificios, sistemas sanitarios, entre otras cosas. Consideramos que es el momento de que un equipo de científicos interdisciplinarios contribuyan al debate sobre cuál fue el destino de toda esa gente, añadió. La investigación multicultural de 5 años ha sido llevada a cabo entre 2003 y 2008 en Pakistán, desde la costa del Océano Arábigo hasta los fértiles valles de Punjab y el norte del desierto del Thar. El equipo internacional incluye científicos de Estados Unidos, Inglaterra, Pakistán, India, Rumanía, todos expertos en geología, geomorfología, arqueología y matemáticas. Combinando imágenes por satélites con datos topográficos, los investigadores analizan mapas digitales de las zonas cercanas al Indus y a los ríos vecinos. El nuevo estudio sugiere que el descenso de las lluvias del monzón llevó a la dinámica de los ríos debilitados, y ocupó un puesto crítico ya que los harapanos se servían de esta gran cantidad de agua para cuidar de sus excedentes alimenticios, lo que acabó por llevarles a su desaparición. Entre las características más llamativas es que los investigadores identificaron una llanura en forma de montículo de 10 a 20 metros de altura, más de 100 kilómetros de ancho y la ejecución de casi 100 kilómetros a lo largo del Indo, que ellos llaman el Indo Megacanto, construido por el río que se purgó de sedimentos a lo largo de su curso inferior. Esa cordillera es un indicador de la fortaleza de los paisajes, ya que en vez de haber sido enterrado por los sedimentos, los restos de la civilización siguen estando visibles. Asignado en la parte superior de la vasta llanura del Indo-Ganges, los datos arqueológicos y geológicos muestran que los asentamientos florecieron a lo largo del Indo desde la costa hasta las montañas frente al Himalaya. Como los monzones débiles y reducidos, la escorrentía procedente de las montañas domó la naturaleza del Indo y sus Himalayas lo suficiente para permitir que la agricultura
se diera a lo largo de los bancos afluentes. Otro hallazgo importante. Los investigadores creen que han resuelto una larga controversia sobre el destino de un río mítico, el Sarasvati. Los Vedas, las antiguas escrituras indias compuestas en sánscrito más de 3000 años atrás, describe más de 3000 años atrás, ese dato está erróneo. Describe la región al oeste del Ganges como la ladera de 7 ríos. Fácilmente reconocible es el Indo y sus corrientes, pero el Sarasvati está perdido. El descenso de las lluvias es la causa principal de su desaparición, como la de muchos otros ríos. Basándose en estas descripciones, se cree que el Sarasvati fue alimentado por los glaciares perennes en el Himalaya. Hoy, el Gagar, un río intermitente que fluye únicamente durante los monzones fuertes y que se disipa en el desierto, es lo que parece la localización exacta de la mítica Sarasvati, pero es el origen del Himalaya. Las evidencias arqueológicas apoyan que Gagar Hakra es la localización con los asentamientos más duraderos durante los tiempos de los harapanos. Las evidencias geológicas demuestran que los ríos eran un elemento importante y de gran actividad en esta región, pero sobre todo durante el monzón. Hace 3900 años, los ríos en los que los harapanos se habían instaurado tenían vías de escape hasta el Ganges, donde las lluvias del monzón no afectaban tan devastadoramente. Quizás sea por esto por lo que podemos hablar del cambio de la cultura a unas formas de economía más localizadas en el secano. Esto podría haber producido pequeños excedentes, lo que no habría sido beneficioso para las ciudades. Este sistema no fue favorable para la civilización del Indo, que había sido construida sobre los excedentes de las cosechas de parachoques a lo largo del Indus y los ríos Hakra-Gagar en épocas más húmedas. Esta dispersión de la población significó que ya no había una concentración de fuerza de trabajo para apoyar el urbanismo. Así las ciudades se derrumbaron, pero las pequeñas comunidades consiguieron subsistir y llegar a lo que son ahora. Que vean, ya si quieren ver cómo está Harappa hoy en día, le echan un ojo, pero me refiero al asentamiento que hay hoy, no a las ruinas, porque esas pues ya son ruinas. ¿Qué más estaba? Aquí, este es el otro que quería leerles. Se llama Huesos de 5600 años hablan de una sociedad violenta. Un estudio de los huesos humanos de las ruinas de Harappa han revelado signos de violencia mortal entre habitantes. Este descubrimiento desafía el pensamiento actual sobre la antigua civilización del Indo, que fue un reino supuestamente tranquilo para sus habitantes. Una bioarqueología estadounidense ha dicho que el análisis de los restos óseos de Harappa sugiere que mujeres, niños y personas con enfermedades infecciosas eran fáciles víctimas de la violencia, y diré que yo sí lo creo porque en esa época pues se daba mucho eso de echarse viejas y chamacos y gente rara, ¿no? Me acuerdo, por ejemplo, me viene a la cabeza, hay los de 300, ¿cómo se llaman? No, los de Esparta, que tiran a los bebés que salían malformados o raros, los tiraban ahí a un despeñadero. Tan sencillo como eso. Y la verdad es que muchas, o la mayoría de las civilizaciones tenían esa idea de deshacerse de la gente que era inservible, o que para ellos era inservible, más bien. Saludo a Don Herráez, qué bueno que anda por aquí. Don Pato sigue por aquí en el chat y hay 2 invitados. Y dice Don Pato baila Atenea. Ah, sí, es que puse una rolita pop griega con el coro en inglés para variar. Eugenesia espartana, pues sí, yo creo que eso ha existido desde toda la vida, pero no sé, hay gente que tiene una idea muy bonita de los seres humanos, no quiero quitárselas. Seguiremos.
Gwen Robinshook ha estudiado los restos óseos de 160 esqueletos de los cementerios de Harappa excavados durante el siglo XX. Las prácticas funerarias y las lesiones en los huesos pueden ser interpretadas como una evidencia de la jerarquía social, desigualdad de poder, acceso desigual a los recursos y violencia abierta, dijo en una presentación a principios de esta semana, que esta semana fue en el 2011, en una reunión de la Asociación Americana de Antropología en Montreal. Y sigo diciendo que se parece mucho a nuestra sociedad, no han cambiado. ¿Qué dijeron? Jerarquía social, desigualdad de poder, acceso desigual a los recursos, violencia abierta. Seguro que no hablan de Veracruz. Los restos óseos de Harappa nos cuentan una historia convincente sobre el sufrimiento social y la violencia. La violencia no fue frecuente en Harappa, pero afectó a unas comunidades más que a otras, dice Robinshook. Ella encontró signos de lesiones accidentales en parte de los esqueletos, pero la mayoría de las lesiones en la cabeza eran resultado de agresión por garrotazos. La prevalencia de lesiones en la cabeza, como era de 6%, una cifra baja de un antiguo estado-sociedad, en un antiguo estado-sociedad. Sin embargo, estas lesiones, analizando el género y la clase, llamaron la atención. Aproximadamente la mitad de los esqueletos femeninos de un cementerio tenía lesiones graves en la cabeza, probablemente causada, como dije, por golpe de garrotes. En otro pozo de huesos que los arqueólogos llaman la zona G, el 22% de los esqueletos tenían traumatismo craneal agudo, así como signos evidentes de enfermedades infecciosas. Las personas en la zona G eran marginados, sufrieron las lesiones más extremas y tenían la mayor prevalencia de enfermedades, y fueron enterrados más allá de un desagüe de aguas residuales. Nada más para que se chequen. En la zona G también había restos óseos de niños tratados con violencia. Para variar. Un cráneo de un adulto de sexo masculino mostraba un corte de espada entre las cuencas de los ojos. Otro esqueleto masculino tenía una primera versión de una craneotomía para hacer frente a una lesión en la cabeza, pero no hay esqueletos de mujeres o niños con evidencia de dicho tratamiento. Esto implicaba una jerarquía en el acceso a la atención médica, o las víctimas ya habían recibido golpes fatales. Harappa fue una de las ciudades más grandes y pobladas de la civilización del Indo entre los 1900 y 1900, y fue una ciudad medio misógina porque atendían a los hombres y a las mujeres no. Pero vuelvo a decir que la mayoría de las sociedades de aquella época muestran las mismas características. La mayoría de las investigaciones hasta ahora se habían dirigido a argumentar que las lesiones en los huesos no se debieron a la invasión aria, pero un arqueólogo dijo que no ha habido esfuerzo sistemático para entender la causa de las lesiones o interpretar su significado. Estudios del esmalte dental han hecho alusión a la discriminación de un género nutricional. Y a principios de este año se ha hecho un análisis, vuelvo a repetir que era de 2011, se ha hecho un análisis del cráneo de un hombre con la evidencia de una craneotomía. La civilización del Indo experimentó un periodo de decadencia entre los años 1900 y 1700, aunque la causa de este descenso sigue sin estar clara. Algunos investigadores han atribuido la caída de la civilización a el cambio climático. Otros la han ligado a los cambios en los patrones de comercio y economía. Un arqueólogo de la Universidad de Cambridge, James Mackintosh, había descrito hace una década en su libro sobre la civilización del Indo como un reino de la paz. Lo describió como un reino de la paz con carácter excepcional en el que todos llevaban una existencia cómoda bajo el liderazgo benevolente de un sacerdote especial. La investigación realizada por Robinshook, apoyada
por la universidad que ya se me perdió. La India Educational Foundation ha desafiado esta hipótesis a través de este estudio de los huesos. Pues sí, no, yo no creo en esas culturas o esos reinos que dicen ser utópicos, porque si nos vamos a las características de aquellas épocas, pues no les queda el saco. Ya estoy hablando cada vez menos, perdón, se me está como que se me va a cerrar la garganta para variar. Ay, primer día que tengo micrófono y que se me cierra la garganta, qué triste. Eh, pero sí, voy a poner algo de musiquita. Yo soy Lady Arches, esto es Despertando Conciencias Mundiales. Gracias por escucharme hasta aquí. Creo que voy a dejar de grabar. Muchas gracias por haber escuchado, los que llegaron hasta aquí. Y bueno, ya saben, si hay alguien pensando exactamente igual que ustedes, esa persona no está pensando, así que háganla pensar.